pues el circuito que vamos a montar y vamos a analizar en este vídeo va a ser un tipo de transformador, un tipo de inversor, en este caso un inversor resonante. El tipo que vamos a utilizar es el Masili. El Masili por el nombre viene de su inventor, el italiano Vladimiro Masili. Bueno, en primer lugar, para entender un inversor resonante, lo primero que tenemos es saber qué es un inversor. Bueno, pues un inversor es un circuito que transforma a partir de una tensión continua, pues obtiene otra tensión, pero en este caso alterna. Bueno, pues la diferencia entre un inversor resonante y un inversor normal, los inversores resonantes se construyen para trabajar a frecuencias muy elevadas, y la principal diferencia es la presencia de este circuito tapón formado por un condensador y bobinas que están en paralelo, formando un circuito resonante en paralelo. De ahí el nombre. Estos circuitos pueden funcionar o bien por encima de la frecuencia de resonancia, que es lo más habitual. O sea, cuando funcionan por encima de la frecuencia de resonancia, predomina el carácter inductivo. Pueden funcionar también por debajo de la frecuencia de resonancia, o sea, el carácter capacitivo, entonces ahí predominaría el carácter capacitivo, o pueden funcionar a la frecuencia de resonancia, entonces el valor capacitivo y el inductivo se anulan, o sea, lo que prevalece es el valor resistivo. Bueno, este circuito funciona un poco por encima de la frecuencia de resonancia. Bueno, pues es un circuito que es sencillo. Vamos a analizar un poquito los componentes. En primer lugar, vemos que tenemos una inductancia o una bobina. Bueno, pues la bobina en este circuito tiene dos funciones. El primero que tiene es limitar la intensidad. Sabemos que las bobinas se oponen a las variaciones de intensidad y generan fuerzas electromotrices inducidas que sabemos que por la ley de Lenz van en sentido contrario a la causa que lo ha producido. De esta manera conseguimos limitar la corriente. Si no fuera por esto, pues posiblemente los MOSFETs se llegarían a quemar. O sea, por eso es muy importante. Bueno, pues sabemos que la capacidad que tienen las bobinas para generar fuerzas electromotrices inducidas cuando se produce en ellas una variación en la intensidad de la corriente que circula se llama inductancia, y la inductancia se mide en henrios. Bueno, pues es la bobina que vamos a utilizar, pues tiene que tener un valor superior a 45 microhenrios, o sea, es decir, un valor de inductancia es pequeño, pero tiene que poder pasar a través de ella una intensidad de corriente muy elevada que requiere el circuito. Bueno, pues si no encontramos una bobina, no tiene que ser, aunque sea mayor de 45 milihenrios, pues hasta 200 te puede valer. O sea que tienes un intervalo de inductancia bastante amplio. Bueno, pues si no encontráis una bobina que tenga ese valor inductivo, pues podéis obtenerla reciclada. En este caso es importante que el hilo, lo he dicho otra vez, que el hilo sea de gran sección, y con un aparatillo, con un inductómetro, pues vamos probando a ver si el valor de inductancia se acerca al que requiere el circuito. Por ejemplo, este es un toroide pelado, esto pues lo podemos bobinar y con el inductómetro ir comprobando la inductancia. Bueno, pues una vez que atraviesa la bobina, vemos que aquí va al transformador. En este caso esto lo vamos a utilizar como primario de un transformador. Esto sería esto. En este caso la configuración es push-pull, con la cual requiere un transformador de toma intermedia, y aquí vemos que
el circuito se cierra a negativo a través de los transistores de potencia, que en este caso son MOSFETs. Los MOSFETs podemos utilizar cualquiera de canal N, pero yo aconsejo siempre de que uséis el de mayor potencia, es el de mayor intensidad, el que permite una intensidad a través de él, el paso de la intensidad a través de él superior. Yo he usado los IRFZ44N para no tener sorpresas ni problemas de calentamiento, ya que este circuito maneja bastante energía. Luego también las puertas de los MOSFET deben de poder soportar tensiones de hasta 200 voltios. Va limitada, como vemos, va limitada por un Zener, pero es aconsejable. Bueno, pues el circuito de disparo, como vemos, está compuesto por dos resistencias. Es un circuito que vemos que es simétrico. Estas resistencias tienen que ser de un valor, van a disipar bastante potencia. La resistencia del valor resistivo es pequeño, son 470 ohmios, pero tienen que ser de 2 vatios, por lo mínimo de 2 vatios, porque van a disipar bastante potencia. Y vemos que a través de la resistencia se activan las puertas o graduadores de los MOSFETs. Vemos que van al mismo tiempo, pero claro, esto sabemos que siempre un transistor conduce antes que el otro, con lo que el efecto que consigue es un efecto oscilatorio. Es decir, aquí se forma pues una tensión alterna a alta frecuencia que vemos que va en paralelo con un condensador, produciendo el efecto de la resonancia. Bueno, aquí tenemos estos diodos Zener. Los diodos Zener pues son para limitar la tensión de la puerta, ya que este circuito pues puede funcionar con un intervalo de tensiones relativamente amplio. Puede funcionar con 12 voltios, con 24, con 30, incluso con 35 voltios, siempre vigilando las tensiones, siempre vigilando las hojas de datos de los MOSFETs para luego no tener sorpresas. Bueno, los Zener que vamos a usar nosotros son de 12 voltios, es decir, a 12 voltios pues tiene que volverse conductor en sentido inverso. Y una vez más pues tenemos estos diodos de 1 y de 2, que para la función que tienen estos diodos es permitir la carga del condensador. Claro, como sabemos que la corriente va a circular o bien para acá o bien para acá, por eso hemos colocado dos diodos, para permitir que independientemente del transistor que esté en conducción, se pueda realizar la carga de nuestro condensador. Bueno, el condensador, esto es otra de las partes más importantes, tiene que soportar una tensión superior a los 250 voltios y la capacidad que tiene que tener son 7,4 microfaradios. Esto es lo que pide el circuito, pero bueno, que si tiene un poco más o tiene un poco menos, va a funcionar perfectamente. Y los condensadores siempre de poliéster, Si utilizamos condensadores cerámicos o utilizamos condensadores electrolíticos, van a explotar. O sea, esto tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues una vez que hemos reunido todos los componentes y hemos dibujado ya la plantilla sobre la placa de cobre, pues esto es como siempre, pues vamos a proceder a realizar los taladros.
con una pequeña lima pues vamos a ir quitando las rebabas que han podido dejar los taladros al taladrar. Con esto sí hay que tener cuidado de tratar de no comernos el cobre, solamente comernos las rebabas. Bueno, pues una vez que tenemos ya quitadas las rebabas, ya hemos quitado la plantilla y vamos a ir marcando los componentes, la posición de los componentes. Bueno, pues con un rotulador fino, conector positivo y negativo. Aquí pues tendríamos la bobina. Aquí el MOSFET 1, pues señalaremos graduador, drenador y surtidor, y aquí en el otro MOSFET va al revés, o sea, aquí tendríamos el graduador, en medio el drenador y aquí el surtidor. Bueno, y aquí tendríamos la salida, que serían estos tres. Aquí tendríamos el diodo de 2. Tendríamos aquí la resistencia de 10K. Aquí el condensador de poliéster. Bueno, aquí lo he puesto yo para hacerlo con 2. Y aquí he tenido un pequeño error, que aquí no he taladrado el diodo Zener. Aquí lo del diodo Zener. Aquí tendríamos la resistencia de R1 de 2 vatios. Y aquí tendríamos R2 de 2 vatios. Aquí otra resistencia de 10K. Aquí tendríamos el diodo de 1. Aquí el otro Zener. Y ya lo que nos quedarían pues serían marcar los puentes. Y bueno, y antes de marcar las pistas, pues vamos a con un paño humedecido en alcohol, pues vamos a limpiar el cobre . Y una vez que esté limpio, pues ya podemos empezar a marcar pistas. Bueno, pues una vez que hemos dibujado las pistas, pues lo vamos a meter el circuito en un poco de cloruro férrico y dejaremos ahí un ratillo hasta que se coma el cobre. Y luego pues pasaremos a montar los diferentes componentes de los que consta el circuito.
Bueno, pues aquí tengo ya la placa terminada. Yo he elegido, como placa he elegido la placa de quemar, placa virgen o placa de quemar. Bueno, esto no es absolutamente necesario. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el circuito maneja mucha corriente, puede manejar mucha corriente, sobre todo cuando se usa como calentador por inducción, como veremos. Con lo cual, si utilizáis este método, tener la precaución de estañar las pistas de cobre, como yo he hecho. Yo las he estañado, las he reforzado con estaño, porque es muy posible que se quemen. Y además, pues aquí he puesto unas conexiones, porque el puente que puse por primera vez pues es un poquito endeble, y por aquí es por donde va a circular bastante corriente y puede recalentarse y joder la placa. Por eso es absolutamente necesario que siempre reforcéis las placas con estaño, o bien utilicéis este tipo de placa que es universal, que para este circuito pues es más apta. Bueno, pues aquí podemos ver todos los componentes. Aquí están los condensadores de poliéster. Sabemos que son, yo he puesto uno de 2,2 microfaradios y otro de 4,7. ¿Para qué? Para aproximarnos lo más posible a el valor capacitivo que pide el circuito. La inductancia, que como vemos ya dije para lo que servía, y además la segunda función, que creo que me la comí al principio, es evitar también que pueda pasar corriente alterna a la fuente de alimentación, pues por la capacidad que tienen las bobinas de oponerse al paso a las variaciones de intensidad. Bueno, aquí están las dos resistencias de 2 vatios, las dos pequeñas resistencias de 10K de 1/4 de vatio, los dos Zener de 12 voltios, los MOSFETs, y aquí los diodos que dije antes, que permitían la carga de los condensadores independientemente de la situación de conducción o bloqueo de cada uno de los MOSFETs. Podían usarse los 1N4148, que son diodos rápidos. Yo en este caso tenía estos dos diodos, que son diodos Schottky. Los diodos Schottky trabajan muy bien a altas frecuencias. Estos diodos son reciclados, pues en vez de gastar dos diodos nuevos, 1N4148, pues puse estos dos diodos Schottky reciclados. Van a hacer el mismo trabajo. Y una cosa que tengo que decir es que se va a utilizar el inversor Masili, se va a utilizar como calentador por inducción, que veremos que puede funcionar perfectamente como calentador por inducción. Se sustituyen estos disipadores que le he puesto a los MOSFETs, se sustituyen por otros de mayor superficie, porque ahí pues se va a calentar, se va a calentar bastante más, y estos disipadores, a mi juicio, pues los he puesto, pues a mi juicio, pequeños. Bueno, ya pues las pruebas lo dirán. Y bueno, pues ahora pues vamos a pasar a probarlo. Bueno, pues el transformador intermedio es necesario, no en todos los casos. Por ejemplo, cuando se utiliza el circuito como calentador no es necesario, pero cuando se utiliza para alimentar fuentes de alta tensión sí lo es. ¿Por qué? Porque el inversor tipo Masili está diseñado en configuración push-pull.
es decir, para usar con transformadores con toma intermedia. Y bueno, y la construcción pues es bastante sencilla, un núcleo de ferrita, en este caso acorazado, cerrado. El primario pues son 2 devanados con una toma intermedia. Los devanados son de 4 espiras y el secundario pues es un único devanado de 10 espiras, o sea, sin más. Bueno, pues ahora vamos a hacer la misma prueba, pero usando 24 voltios. El circuito admite perfectamente una tensión de 24 voltios. Bueno, vamos a conectarlo. Y ahí vemos que da la chispa con más energía. La chispa es mucho más enérgica. Esto no pasa nada, no se calienta. Se puede mantener perfectamente. Bueno, vamos a desconectar. Bueno, pues otra aplicación de el inversor resonante pues es el encendido de lámparas de descarga. En este caso yo aquí tengo un fluorescente. En este caso la prueba la vamos a hacer a 12 voltios, es decir, no voy a utilizar 24 voltios, voy a utilizar solamente 12. Solamente tengo una batería. Lo mismo, la misma secuencia, el transformador intermedio de ferrita, bobina de encendido y en este caso, en vez de utilizar una bujía, voy a utilizar un tubo fluorescente. Y ahí vemos que el tubo se ilumina, al dar tensión pues se ilumina. De hecho, los balastos electrónicos que utilizan para la iluminación del fluorescente, lo que sustituye al balasto electromagnético, también conocido como reactancia, mal llamado reactancia, pues son inversores resonantes, pues como este.
Uy, que salimos ardiendo. Bueno, pues otra de los usos del inversor Masili pues es precisamente los calentadores por inducción. Bueno, aquí en esta bobina que hemos devanado manualmente, pues está alimentada por el circuito a altísima frecuencia. Bueno, cuando introducimos un objeto metálico en el interior de la bobina, pues por efecto de las corrientes de Foucault sufrirá un fuerte calentamiento, como es este caso, que lo hará poner al rojo vivo. Bueno, pues si se debe usar, aquí están nuestros MOSFET, están aguantando como campeones. Por eso dije al principio que siempre, si le vais a dar un uso polivalente al circuito, pues siempre es preferible usar MOSFETs de la mayor potencia que encontremos. En este caso, si se va a utilizar el circuito de Masili como calentador, estos disipadores que he puesto pues deberían cambiarse por unos de mayor tamaño, porque aquí sí que en este caso aquí sí gasta bastante más intensidad que la vez que lo utilizamos como fuente de alto voltaje o alta tensión. Y bueno, pues esto no tiene más, es un circuito que es muy sencillo, es muy sencillo y fácil de hacer, y que nos va a permitir pues hacer múltiples cosas, como lo que hemos visto, lo del el tema del alto voltaje. Nos puede servir para calentar y por supuesto para excitar transformadores de línea, que fue para lo que fue diseñado por su creador, Vladimiro Masili.